¿Has escuchado alguna vez? ¿Has escuchado alguna vez el voto de pobreza? ¿Será esto algo bíblico? ¿Será realmente que a Dios no le gustan las riquezas y que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que despojarnos de todo? ¿Qué dice la Biblia realmente acerca de esto? Veámoslo hoy en Inverso en Español. Hola, hola, estás viendo Inverso en Español, un programa de Espacio Joven y aquí estamos como cada semana para poder estudiar la lección de Escuela Sabática Joven. Esta semana vamos a ver el problema con las riquezas y cómo nos habla Santiago acerca de esto. Pero para esto estoy acompañado aquí de grandes panelistas que me van a acompañar el día de hoy. En primer lugar vamos a comenzar por las damas con nuestra amiga Alexandra. Así que queremos saludarla esta fría noche, ¿verdad?, de otoño. ¿Cómo estás, Alexandra? Congelada estoy, amigos, pero contenta de poder estar con todos ustedes, compartir un nuevo Inverse de Espacio Joven. Así que con todo el ánimo. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. También queremos saludar aquí a nuestro amigo Yerick, ¿verdad? Nuestro amigo de Colorion Studio. Así que queremos saludar esta noche. ¿Cómo estás, Yerick? Buenas, buenas. Aquí justamente aprovechando ya lo que es el otoño, ya vamos a entrar ya a invierno. Así que agradecemos por este espacio que tenemos para poder compartir la palabra del Señor. Muy bien. Y entonces le damos también gracias a nuestro amigo Jerry por presentarse y también nuestro amigo Rodrigo Velázquez, ¿verdad? Desde Argentina. Así que también queremos saludarte esta noche, Rodrigo, y queremos saber cómo estás. Bueno, muchas gracias, Jan. La verdad que muy feliz de poder estar acompañándolos. Y bueno, ya que todos están hablando del clima, acá también es otoño y la verdad que está haciendo mucho frío, pero bueno, nos calentamos con el calor que nos da el Espíritu Santo, así que agradecidos de estar acá. Amén, amén, ¿verdad? Sí, es una noche bastante helada, acá nos estamos bien abrigaditos, pero bueno, el Señor ahí nos tiene, ¿verdad?, con poder y con ese calor del Espíritu para poder estudiar esta noche. Vamos a calentar también nuestras manitos ahí, hojeando la Biblia, así que nuestros amigos nos van a ayudar aquí en esto. Vamos a pedirle entonces a Rodrigo que para hacer esto sí, tenemos que orar, tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, sea Él quien nos instruya en este interesante tema como es las riquezas. Por favor, Rodrigo. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias porque tú has permitido que estemos reunidos como hijos tuyos. Y ahora, Señor, que vamos a estudiar tu santa palabra. Vamos a estudiar acerca de las riquezas, de tal vez los peligros que pueden haber relacionadas a esta, que tú nos puedas hablar y que realmente seamos dirigidos por ti para poder, Señor, seguir la senda de la verdad. Pedimos, Señor, tu compañía con cada uno, Señor, también de mis compañeros que van a estar opinando y que realmente, Señor, que podamos estar unidos en tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ya hemos orado, así que vamos a pedir a nuestra amiga Alexandra que pueda tener la lectura de la Biblia del pasaje de esta semana, que está allí en Santiago capítulo 5, verso 2 y 3, por favor. Leo palabra de Dios en Santiago capítulo 5 versículo 2 y 3 y dice así: Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días finales. Muy bien, acá nos dice que se acumularon tesoros para los días finales. ¿Y cuáles son los días finales? Lo que estamos viviendo nosotros. Ahora, la iglesia adventista tiene un propósito, ¿verdad? Que es, aparte de predicar el evangelio, es ser
¿cómo podríamos decirlo? Mostrar al universo y vindicar el carácter de Dios ante todos, ante los ángeles, ante los hombres, ante todo el universo. ¿De qué manera las riquezas, las posesiones terrenales nos podrían impedir a llegar a este fin, a este propósito? A ver, para comenzar me gustaría abrir, chicos, esta parte. Me pareció interesante el estudiar un poco el texto. Me gusta siempre revisar un poco las versiones y ya que vamos a hablar esta temática de las riquezas, me gustaría que pudiera leer dos versiones para que puedan entender un poco. Mira, estoy leyendo la versión Reina Valera y también tengo acá a la mano la Dios habla hoy. Dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que están por venir sobre vosotros. Tengo otra versión textual, dice: ahora escuchen, ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Inclusive hay otras versiones un poco más fuertes, un poco despectivas, sobre todo en el tema de los ricos usureros, los menciona así. ¿Por qué les tocó esto a temática? Porque cuando uno va a leer la Biblia, es muy útil poner atención en el contexto previo. Sería muy loco, por ejemplo, creer de que este texto nosotros podemos ir y aplicarlo así a rajatabla a los ricos, ¿cierto? Así de manera grosera. Yo no me imagino, por ejemplo, ni a Jesús ni a los apóstoles sin un contexto previo diciendo estas palabras. Y justamente el contexto que tenemos es el capítulo 4, donde habla de al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado como pecado. Recordemos un poco ese contexto que viene teniendo el capítulo. Entonces, habla de los que se jactan, de los que dicen que tienen, y bajo ese contexto que viene detrás de este capítulo, salta y habla, ¿cierto?, de los ricos. Pero quisiera justamente ir un poco más ahí con la palabra para entender a qué se refiere con los ricos. La palabra que aparece, ustedes lo pueden buscar también en el comentario bíblico adventista, es plousios, ¿ya? Cuando uno va a esa palabra, no es como nuestra palabra que es solamente ricos, no. La palabra es aquel que tiene abundancia, ¿ok? Entonces, si yo entiendo esa palabra como aquel que tiene abundancia, justamente en el capítulo 4 habla de los que se jactaban, que tenían cosas, que eran alguien, y aquí habla de los que creen que tienen abundancia, ¿cierto? Y empieza a nombrar estas advertencias, los que tienen abundancias. Y cuando hablamos de abundancia, muchachos, podríamos decir que nosotros vivimos en una generación que tenemos mucha abundancia. Abundamos, ¿cierto? Quizás de tiempo, podemos tener abundancia de riquezas, de ropa, de muchas cosas, de tecnología, de conocimiento. Por ejemplo, los siglos pasados, muchas personas era muy difícil tener una Biblia. Hoy en día cualquier persona puede tener en un celular, ¿cierto?, o la Biblia, y por lo tanto somos una generación rica en muchas cosas, en abundancia de muchas cosas, y por lo tanto podríamos, más que aplicar el texto simplemente a rajatabla a los ricos, podríamos empezar a aplicar el texto para poder entrar en esta conversación a los que tienen abundancia de dones, a los que tienen abundancia de dinero, a los que tienen abundancia, que no les hace falta. Ese es el entendimiento. Y están más holgaditos, ¿cierto?, con los bienes materiales, a fin de que podamos extraer un significado y no netamente, quizás como alguno pudiera usar el texto de apuntárselo a otro, ¿cierto? Estamos en un momento donde siempre que hablamos de los ricos siempre se lo apuntamos a otro y empezamos a hacer esta división social que el libro de Santiago, si ustedes recuerdan, unas semanas atrás dejaba en claro que no debemos hacer acepción de personas ni dividirlos en clases sociales. Eso, muchachos. Me parece súper interesante lo que dice nuestro hermano. Y la Biblia como tal, me recuerdo mucho lo que dice la escuela sabática, no critica la riqueza como en sí misma, todo lo negativo, sino que tiene mucho la relación que nosotros le damos, cuál es la importancia que yo como ser humano le doy a la riqueza como tal en mi vida.
Entonces, ¿qué actitud sería la que está tomando mi corazón, mi mente, al tener esta riqueza, ya sea una riqueza en dinero o riqueza en dones, en poder? Una gran riqueza, como dice, que abunda hoy en día, como decía nuestra hermana Jerry. Entonces, ¿qué actitud está tomando mi corazón hacia ello? Que puede ser algo muy generoso, algo muy bueno, que podemos ayudar a muchas personas con esto, o puede ser todo lo contrario, algo totalmente negativo. ¿Cuál es el uso que yo le voy a dar a esta riqueza que estoy teniendo como bendición? Y lo interesante del dinero, que habla mucho igual la escuela sabática, es de que incluso el tener una poca cantidad de ello puede llegar a revelarnos el carácter de una persona, cómo está establecido, en qué se basa, y empieza a revelar todos los que son patrones o las oportunidades que esto va brindándole a la persona como tal. Entonces, el actuar de nosotros como tal va revelando mucho de lo que nosotros hemos construido, nuestro carácter, y el cómo estamos reflejándolo también a otras personas. Eso podría decir yo. Bien, a mí, bueno, la pregunta me llama la atención porque pues está enmarcada en el conflicto final, ¿no? Está enmarcada en el contexto del remanente, un remanente que se tiene que poner, digamos, tiene que mantenerse fiel ante toda adversidad, un remanente que no tiene que estar imbuido por un sentimiento de ganancia. De hecho, en el mismo texto que mencionaba ayer, y que en el versículo 3 dice: habéis acumulado tesoros para los últimos días. Interesante esa última frase, ¿no? Para los últimos días. Y van a haber dos grupos en los últimos días. Va a haber un grupo que realmente va a acumular tesoros terrenales, tesoros que, como decía acá bien el texto, ¿no? Que realmente es comida para polilla, pero va a haber también un grupo que va a tener verdadero tesoro. Y es en el contexto y en el marco de lo que dice Apocalipsis capítulo 3, hablando de la iglesia, la Odisea, y es aquel grupo que realmente va en busca de ese oro refinado, ¿no? De ese tesoro que realmente es necesario para su propia vida y para que justamente se una a esto de vindicar el carácter de Dios. Porque al final la cuestión económica va a ser una cuestión. Sabemos, ¿no? De acuerdo a la profecía en Apocalipsis capítulo 13, al final, pues, aquellos que acepten las políticas de la bestia de Apocalipsis 13 van a tener derecho, sí, de comprar y de vender. Y aquellos que no acepten esa política, esa ley, pues realmente va a ser negado, ¿no? Entonces, hay un llamado, yo creo que muy importante, de desligarnos y de que nuestra seguridad esté puesta en las riquezas celestiales, no en las riquezas terrenales. Y esa seguridad va a demostrar el carácter, como decía recién Alexandra, por el cual nosotros nos movemos, ¿no? ¿Qué es realmente lo que nos motiva? Entonces, creo que este punto y este aspecto tiene mucho que ver con el clímax del gran conflicto y de cómo se va a desencadenar todo también en estos últimos días. A mí me gustaría igual profundizar un poco la idea que dijo Rodrigo en este sentido, porque siempre cuando tratamos de hablar este tema de la abundancia, ¿cierto? Es imposible no hacer una conexión, de hecho cuando yo estudiaba este tema, con el mensaje a la Odisea, en el sentido de que el mensaje a la Odisea peca un poquito de lo que decía Santiago, se jacta, ¿cierto? De que soy algo. Entonces, en el mensaje a la Odisea, ¿cierto? Habla por cuanto eres tibio, ¿cierto? Dice, sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, y por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Justamente Santiago está presentando a un grupo de personas que tienen abundancia, que han preparado bien, es cierto, para el tiempo final, dice. Pero acá también en Apocalipsis se presenta un grupo también que dice que no tiene necesidad de nada, que tiene abundancia, ¿cierto? Se ve
pero el texto dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Debemos recordar, y aquí también conecto con otra parte de la Biblia, que, por ejemplo, Sodoma y Gomorra se perdieron justamente por este concepto de abundancia, de estar bien, de estar en esa zona de confort, que no había problemas. ¿Por qué? Porque ellos, dice la Biblia, da testimonio que ellos tenían hartura de pan, ¿cierto? Y por lo visto mucho tiempo libre. Nosotros estamos viendo hoy en día de que esto puede afectar también a la iglesia. Estamos viviendo en un tiempo en que la sociedad tiene, por lo menos en cuanto a las necesidades más básicas, la gran mayoría, ojo, hay personas que están de la iglesia y yo sé que pueden estar pasando estrecheces, pero vamos a hablar quizás un 50+1 porcentaje de la iglesia que no tiene esas estrecheces que quizás lo tenía la iglesia primitiva, ¿cierto? Tenemos una cierta zona de confort y hay un grave peligro justamente al estar en esta zona de abundancia, de confort, de tranquilidad, porque no nos damos cuenta por medio de esta aparente abundancia material que nos hace falta de todo, dice el mensaje de la Odisea, que somos pobres, ciegos, desventurados, desnudos. Entonces, es difícil, muchachos, no poner confianza quizás en esta aparente temporalidad de que todo está bien, pero en un abrir y cerrar de ojo, ¿cierto? Los eventos finales serán rápidos, muy rápidos. Vamos a despertar justamente, como decía Rodrigo, en que vamos a tener que tomar una decisión. Entonces, ser fiel a Dios o entregarnos y mantenernos en esa abundancia. Así que hay un mensaje implícito que está conectado, ¿cierto?, con los eventos finales en lo que estamos viendo en Santiago. Ahí sí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estas respuestas. Mire, entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Serían las riquezas o el amor a las riquezas? A ver, voy a abrir, aprovechando, dice, voy a leer el versículo 5, ¿ya? Dice, habéis vivido en deleites en la tierra y habéis sido disolutos. Pongan atención a esa palabra. Me busqué un poco de, no solamente que dice que tiene riquezas, sino que qué pasa con las riquezas. Los hacen vivir en deleites, ¿ya? Centrarse en los deleites y después a vivir de manera disoluta, ¿cierto? Votar. Habéis engordado vuestros corazones como para el día del degüello. Aquí en este texto, creo yo, se resume muy bien la actitud en que podemos caer, ¿cierto? Por el tema de las riquezas. La riqueza en sí misma no es mala. De hecho, Abraham tenía muchas riquezas y podemos y hablar de muchos personajes bíblicos que tenían riquezas, pero la diferencia está en este texto. No engordaron su corazón, no pusieron su confianza en las riquezas y podríamos decir que no las estaban dispensando y no vivían para sus deleites. Entonces, el problema de las riquezas, ¿cierto?, es los deleites. Y aquí quiero ir inmediatamente a una pregunta, quizás antes de terminar el comentario. ¿Cómo es nuestra vida, los objetivos de nuestra vida en este momento? ¿Vivimos para los deleites, ¿cierto?, que tenemos? ¿Estamos viviendo en esa zona de confort tranquila? Porque si estamos en una zona de confort tranquila, donde yo me puedo dar abundancia de deleites, ¿cierto? Puedo inclusive darme el gustito quizás de botar un poquito de plata y gastar en cosas que yo sé que son innecesarias. Ahí hay un problema. Hay una advertencia de que hay un camino, ¿cierto?, que quizás me está desviando y está echando a perder mi carácter. Debiéramos pensar justamente de que en estos tiempos toda abundancia o toda cosa extra que podamos tener, y hablo en todos los sentidos, en tiempo, en conocimiento, debemos utilizarlo sabiamente porque va a llegar, ¿cierto?, los días malos. Vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hice con ese tiempo, con esa abundancia, con esa ropa, con esa comida o lo que sea? Y a eso es lo que se está refiriendo el texto. Si lo acumulamos y no le damos curso como bendición a otros, vamos a chasquearnos probablemente en el tiempo de fin, en los eventos finales y quizás prontamente. Sí,
Me hizo recordar mucho a una parte que igual dice del que el que mucho tiene, también mucho se le va a exigir, que dé testimonio de lo que hizo con eso que se le dio. Ahora, el amor también tiene mucho que ver con la entrega hacia alguien, hacia alguna cosa, el amor quizás a nuestras mascotas y cosas así. Pero en este caso, el amor hacia el dinero también demanda mucho. Al igual que el amor hacia una persona, que demanda tiempo, energía, bien, este también va a demandar mucho tiempo, energía, por lo cual nosotros de a poquito vamos a empezar a sacrificar los quehaceres que nosotros tenemos como base, como cristianos muchas veces, o lo que hemos ido implementando a través de nuestras vidas. Y dentro de estas cosas que nosotros vamos a ir sacrificando, va a estar el descuido hacia las cosas de la naturaleza espirituales, porque quizás vamos a llegar o muy cansados del trabajo, o muy cansados de la universidad, o muy cansados del quehacer que nosotros tengamos que hacer como tal, y vamos a empezar a sacrificar esto. ¿Por qué? Porque quizás no vamos a querer levantarnos temprano en la mañana a hacer nuestro devocional, o quizás llegar a hacerlo después en la noche, y así vamos a ir sacrificando las cosas de Dios cada vez más. Incluso podemos llegar a sacrificar por ganar un poquito más hasta el día sábado, cosa que es muy importante para nosotros y para Dios. Muchos llegan a estar tan absortos en eso que no logran encontrar el tiempo para estudiar la Biblia, poder orar después y así buscar a Dios o servirle en algún ministerio o servirnos a nuestro prójimo como tal. Y es ahí donde comenzamos a olvidarnos quién es el que nos da también esas riquezas, quién es el que nos da el trabajo, quién es el que nos da nuestro estudio que nosotros actualmente tenemos. Y como dice en el versículo de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que pertenece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros nos empezamos a alejar de Dios, nada vamos a poder lograr. La hermana Elena de White también nos dice en los consejos de mayordomía cristiana, nos dice que las escrituras enseñan que la riqueza es una posesión peligrosa, únicamente cuando se le hace competir con el tesoro inmortal. Se convierte en una trampa cuando los mundanos y los temporal absorben los pensamientos, los afectos y la devoción que Dios reclama para sí, los que cambian el eterno peso de la gloria por un poco de brillo de oropel del mundo, las moradas eternas por una casa que puede ser suya, en el mejor de los casos, tan solo durante unos pocos años. Están realizando una elección insensata. Tal fue el cambio realizado por Esaú cuando vendió su primogenitura por un plato de comida, por Balaam cuando rechazó el favor de Dios por la recompensa del rey de Medián, y por Judas cuando traicionó al Señor de gloria por 30 piezas de plata. Muy buena cita. La verdad que creo que muy a colación para lo que estamos hablando y se mencionaron tres casos, ¿no? Tres casos que nos traen mucho recuerdo: Esaú, Balaam y Judas. Creo que para llegar a amar es como que uno no llega a amar a alguien así de un día para otro, si bien que hay algunos que dicen que hay amor a primera vista, pero en realidad eso no llega de una, ¿no? Sino que hay un proceso, ¿no? Entonces yo creo que tal vez comienza el gusto, después el querer, ¿no? Quieres a una persona o algo, y entonces ya después puedes llegar, digamos, con el tiempo a amar. Creo que con el dinero a veces puede pasar lo mismo, ¿no? Porque el versículo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero tal vez el amor al dinero no llega tan así como de golpe. Tal vez empieza progresivamente. Tal vez nosotros empezamos simplemente, incluso teniendo buenas intenciones, de decir, bueno, quiero ganar más dinero para aportar más a la causa de Dios. Y entonces voy a trabajar más y voy a socavar más dinero para entonces de esa manera ayudar a la causa de Dios. Entonces, si bien, y Jarek bien lo mencionaba, hay ejemplos bíblicos de personas que digamos, fueron ricas, fueron prosperadas por Dios, ellos tenían un propósito claro. También hay ejemplos bíblicos de personas que su corazón se desvió por causa del dinero. Y en un principio no eran así, ¿no? Entonces, creo que
es importante que reflexionemos no solo en el hecho de amar, sino que incluso nosotros mismos no podemos estar confiados, porque el versículo dice que el que cree que está firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, hay que pedirle al Señor que realmente nos ayude a desligarnos, ¿no? Y que nuestra motivación no sea el dinero, que nuestra motivación sea otra. El dinero a veces para llevar a cabo esa obra que queramos hacer es necesario, pero no nos enfoquemos en el dinero, sino que enfoquémonos en lo que Dios quiere de nosotros y entonces Él nos llevará a donde quiera que vayamos. Amén. Amén. Dentro de lo que decía Rodrigo, una de las claves principales quizás donde ponemos nuestras riquezas, ahí está en nuestro corazón, ¿cierto? Nuestras riquezas están en el reino de Dios, en esperar su venida, nuestro corazón va a estar ahí. Mientras que si nuestro corazón está en las cosas de este mundo, en las perspectivas de este mundo, entonces nuestro corazón va a estar en las cosas materiales de este mundo. De hecho, Mateo capítulo 24, versículo del 48 en adelante, dice: pero si aquel siervo malo dijere su corazón, mi Señor tarda. Tan importante que es el mensaje, tener enfrente el mensaje de la segunda venida, ¿cierto? El oro no va a servir para nada, ¿cierto? Entonces, si contemplamos y creemos que tenemos tanto tiempo para poder quizás poner en primera parte lo material y en segundo lo espiritual, entonces inmediatamente el texto dice que vamos a comenzar a golpear a sus siervos, es decir, vamos a empezar a pelear los unos con los otros, van a venir los problemas de iglesia, con los hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva principal no está en la venida del Señor y terminar la obra, sino que va a estar en otras cosas de menor importancia, ¿cierto? Entonces dice, y comieren y bebieren. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente cuando saco de la ecuación la venida de Cristo, la inminente venida de Cristo, inmediatamente comienzo a pelear, comienzo a beber, a comer. Dice que se emborrachan, ya podríamos tomarlo hasta en el sentido espiritual, podemos estar con los sentidos espirituales embotados, porque están en otras cosas, no en las que debieran estar. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no aguarda y a la hora que no conoce, y lo castigará severamente y le señalará su parte con los hipócritas, allí será el llanto y el crujido de dientes. La advertencia es muy clara. Hay que poner primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Me recordé un testimonio que de hecho está en Colonia Estudio, los invito a que pasen allá a ese canal, de Eric Becher. No sé si han escuchado acerca de él. En una parte, él saliendo ahí, no me recuerdo el país en este momento, de donde él estaba, era un país asiático, estaba haciendo misión. Y justo vino la Segunda Guerra Mundial, venían los japoneses a invadir este país, y en eso él dice que tienen que todos salir. Y mientras él estaba ahí en la misión, estaban arreglando sus maletas para ya irse, aparece una señora muy rica, de un atuendo costoso, ¿verdad? Y les dice, ¿saben? Yo ahora me voy a ir, pero acá al lado, a unas cuadras, está mi casa, y ahora ustedes la pueden usar como quieran, les dejo todo, mi casa, las cosas que están dentro, todas las riquezas que hay ahí, yo ahora me tengo que ir. Y eso va a quedar completamente para ustedes. Y ellos le dicen, bueno, nosotros también nos tenemos que ir. Y ya es demasiado tarde. Si usted unas semanas antes, un mes antes, un año antes hubiese venido y no hubiese pasado esa riqueza, la hubiésemos usado, pero hacia muchas causas. Pero ahora ya no se puede porque ahora vienen los japoneses y van a conquistar todo y tenemos que huir también. Y ella dice que se fue llorando y decía, demasiado tarde, demasiado tarde. Y era lo único que repetía cada rato, demasiado tarde, demasiado tarde. Va a llegar un momento en que también a nosotros no se nos va a dejar comprar ni vender. Y todas esas riquezas que estuvieron ahí acumuladas, no las vamos a poder usar para la segunda, para quizás la obra, para repartir a alguien que lo necesitaba, quizás para evangelizar, comprar libros, no sé, no lo vamos a poder usar. Entonces, acá cuando está hablando, habla del contexto, como decía ayer, de el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, ¿qué pasa si tenemos mucha riqueza acumulada que están ahí? Se está pudriendo. Cuando algo se pudre, es porque está ahí acumulado.
Cuando una ropa se apolilla es porque está ahí guardada en el closet, cuando hay mucha ropa y se apolilla porque está ahí en el closet. Entonces, ¿qué pasa con lo que tenemos, el exceso que quizá el Señor nos dio? ¿Cómo lo estamos ocupando? ¿Está ahí porque lo queremos dejar ahí porque sentimos ese amor por eso y de tener más? Entonces ahí tenemos que tener ojo. ¿Será que el Señor nos dio algo para hacerlo? Y estamos quizás teniéndolo y no ocupándolo, haciendo algo que sabemos que es bueno y no lo hacemos y con eso pecando. Entonces ahí tenemos que examinar también nuestro corazón. Muy bien, y con esto, ¿cómo puedo yo colaborar con el Señor para que el Señor quite la avaricia y el amor por los bienes materiales que pueden estar gobernando mi vida? Bien, mientras hablabas, Jan, vos sabés que me acordé de algo. Me acordé que cuando era chico, mi papá tenía un mueble y en ese mueble era un mueble bastante viejo, pero mi papá ahí dejaba los libros y bueno, ordenaba ahí sus libros, ¿no? Y nos dimos cuenta que ese mueble estaba lleno de polillas porque empezaron a aparecer unos puntitos en los libros o en las Biblias o en las cosas que estaban ahí guardadas, ¿no? Y ustedes saben que la polilla se empieza a comer eso. Pero a primera instancia uno dice, ah, bueno, es un puntito, no se nota, es una hoja, ¿no? Y esto tiene, lo presento de manera alusiva a lo que estamos hablando, ¿no? Porque a veces decimos, ah, bueno, pero sí es un poquito nada más de avaricia, ¿no? No, porque el pecado de la fornicación o el pecado de la inmoralidad sexual, del homosexualismo, esos pecados sí son a otro nivel, a otra escala, pero pues uno que quiera a veces darse un gustito, como decía ayer, vivir en los deleites, eso no, eso es como que no es tan pecaminoso, ¿no? Entonces, creo que la pregunta la tendríamos que ver desde dos planos, ¿sí? Desde una persona que realmente lucha con el tema de la avaricia, que es digamos, es una tendencia, ¿sí? Pero también tal vez para una persona que tal vez no es una tendencia tan, por ejemplo, si a vos te ponen dinero en la mesa, vos decís, ah, bueno, yo estoy seguro que no me lo llevaría, ¿sí? Tienes la convicción de que si tú ves un dinero de otra persona que está en la mesa, vos no te lo llevas, ¿no? Pero, por ahí sí, en cierto sentido, gastas tu dinero en ciertos deleites, ¿no? Y no digo que esté mal, por ahí, pues, qué sé yo, vivir y por ahí hacer un gasto, por ejemplo, irse de vacaciones a un lugar con la familia. No estoy diciendo que eso esté mal, sino que estoy hablando de esos deleites que obviamente nos separan del verdadero cometido de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, sí, me parece que es importante que no miremos este tema de la avaricia nunca desde un plano de que a mí no me va a tocar, porque creo que ese es el terreno peligroso. Cuando decimos, no, a mí no me va a llegar, o ese no es mi punto débil, creo que ahí es donde realmente tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque este tema va a ser un tema que va a ser culminatorio en la crisis final, ¿sí? Y bueno, al final va a pasar como la mujer de Lot, ¿no? Que mirando atrás se convirtió en sal. Entonces realmente pidámosle que el Señor nos ayude y que podamos poner las cosas de esta tierra que el Señor nos ha dado en su lugar. Si el Señor nos ha bendecido, bueno, en su lugar, pero también tener la convicción que todas esas cosas algún día también van a desaparecer y pues nosotros estamos mirando hacia arriba, hacia lo eterno y lo que no es perecedero. Sí, creo que igual una de las formas en las que nosotros podemos restringirnos de estos placeres de la vida, pero que tengan tanta importancia en nosotros, es para mí siempre seguir el ejemplo de Jesús. Él es el mayor ejemplo que nosotros tenemos y de cómo nosotros deberíamos actuar de acuerdo a estas cosas, porque nosotros decimos somos seres humanos, el pecado, la tentación, todo eso, pero ¿cómo lo hizo Jesús?
Él era el hijo del Rey de Reyes, él tenía potestad sobre todas las riquezas terrenales y tenía un poder abrumador también, pero él no lo usó para hacer mal, para denigrar a otro o para forzar a otro a hacer cosas quizá que él quería que hiciesen, sino que él a través de todo lo que él tuvo siempre llegó a bendecir a los demás, a bendecir a otros, a reflejar el amor de Dios. Y esto me recuerda mucho a una historia que está en la Biblia, que está en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 43, y es Dorcas, de Tabita. Dice que ella, no dice específicamente la Biblia cuánto tenía ella económicamente, pero sí dice que ella siempre abundaba en buenas obras y en limosnas en las que ella hacía. Ella era una discípula también. Entonces, en ese tiempo, yo me imagino que realizar túnicas, las telas y todo eso debió haber sido no muy barato, de cierta manera lo podemos decir, pero ella aún así hacía estas cosas con las viudas, dice, las viudas lloraban y mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y a través de esto, ella al realizar estas maravillosas obras que hacía abundantemente, gracias a eso dice que muchos creyeron en Dios. Muchos creyeron en Dios. En el versículo 42 dice, esto fue tan notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor, porque si ella no hubiera hecho todos estos actos y en el momento en que se corrió la noticia de que ella se había enfermado y había fallecido, todas esas personas que la conocieron, a las cuales quizás ella ayudó, no hubiesen estado en ese lugar. Y si no hubiesen estado en ese lugar, quizás nunca hubiesen visto ese milagro. Y gracias a eso, muchos creyeron en Dios. Y eso es lo que yo podría rescatar de esta pregunta, y es que sigamos el ejemplo de Jesús. Él tenía quizás muchos dones, igual que Dorca, pero siempre lo utilizó para el amor a otros, para bendecir a otros. Amén, amén. Dentro de los libros de la Biblia, bueno, los que me conocen saben que me encanta el libro de Daniel, pero mi segundo libro favorito es Eclesiastés. Eclesiastés explica de una manera así como justamente como hablar como con tu abuelo, con tu papá, un consejo sabio, y equilibra completamente. En una de las partes de Eclesiastés habla que es justo, que es bueno, que es agradable, ¿cierto? Disfrutar del fruto de tu trabajo. Es decir, si tu trabajo, por ejemplo, igual generas y produces mucho y tienes un buen sueldo, no es malo disfrutarlo, como decía Rodrigo, está dentro de las cosas que ha dado el Señor al hombre para que se regocije, lo que está debajo de todo lo que se hace debajo del sol. Pero también en Eclesiastés capítulo 11:1 enseña de una manera muy lúdica una de las leyes de la vida. Las bendiciones de Dios debiéramos recordar que son como la lluvia. Y la lluvia cae y cae a todos, a los ricos, a los pobres, a los grandes, a los chicos. Las bendiciones de Dios caen hacia todos lados. Y luego que caen, cuando tú ves el agua, nunca se amontona en un solo lugar, sino que esa agua tiene que fluir y tiene que correr nuevamente al mar. Así es el dinero, así son las bendiciones, así son las cosas y los dones de Dios. Por eso en Eclesiastés 11, versículo 1 dice, echa tu pan sobre las aguas, sobre el río, tus bienes, lo que te alimenta, lo que te sustenta, échalo sobre las aguas, pónelo ahí, a flotar, deja que siga el curso, porque después de muchos días, lo hallarás. Reparte porción a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes están llenas de lluvia, se vaciarán sobre la tierra. Y si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, el lugar donde caiga, allí quedará. El que considera el viento no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Asimismo, no sabes cuál es la senda del espíritu, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer que está encinta.
Así ignoras las obras de Dios, el cual hace todas las cosas. Es decir, hay muchos misterios de la vida que nosotros no vamos a saber. Recuerda cómo parte el versículo: echaste tu pan sobre las aguas. No vas a poder controlar las cosas de ahí para allá. Tú vas a dar, vas a entregar de lo que Dios te dio. Pero mira, vamos a ir más adelante. Dice, versículo 8: pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, consideren pero que mucho más serán los días de oscuridad. Todo cuanto viene es vanidad. Es decir, hay momentos alegres, pero también hay momentos tristes. Alégrate, oh joven, por tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Anda en los caminos de tu corazón y tras la vista de tus ojos, pero ten en cuenta que por todas estas cosas te juzgará el Señor. En otras palabras, te da la lección de compartir, poder disfrutar también del fruto de tu trabajo. Alégrate, pero nunca te olvides de la ley de Dios, nunca te olvides de la ley de la vida. Tú vas a compartir tu pan, tú vas a entregar, tú vas a dar a muchas personas y tú no sabes que el día de mañana quizás esas personas que tú ayudaste, esas personas a las cuales tú le abriste la puerta, serán los que te sustenten el día de mañana, porque todos beben de la misma misericordia y de la misma gracia de Dios. Tenemos que aprender que los bienes de Dios y los dones de Dios debemos echarlos a correr como si esto fuera un río, que fluya y que llegue a otras personas. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Justamente estamos viviendo en un momento, yo creo, histórico. Estamos viendo las profecías cumplirse y estamos viendo que el círculo se está cerrando y no nos vamos a dar cuenta cuando no podamos compartir la palabra del Señor, cuando no podamos, como decía, desprendernos de algo para poder adelantar la obra, porque ya todas las cosas que podríamos haber hecho, ya no hay más tiempo. Entonces tenemos que obrar antes que la noche caiga. Por ahí algo que me hiciste recordar, Jerry, ahora que estabas hablando de, en realidad, ser bendición, ¿no? Entre todos ser bendición. Me acordé del caso de Elías y la viuda, ¿no? Que realmente el Señor primero le dice a Elías que iba a ser alimentado por cuervos y entonces posteriormente le dice que había mandado que una viuda lo alimentara, ¿no? Y ahí no, hay una doble bendición, ¿no? Que es parte un poco de lo que mencionabas, ¿no? Porque para que la viuda tuviera alimentos necesitaba del poder de Dios y tuvo que ir el profeta a su casa. Pero la viuda tenía que alimentar a Elías. O sea que Elías era una bendición para la viuda y la viuda era una bendición para Elías. Y creo que ese es el llamado que nosotros tenemos. El llamado que nosotros tenemos es ser bendición para todos, ¿no? Y como vos decías también, en algún momento nosotros vamos a ser bendecidos por ello. Pero también hay otra premisa que es que Dios también, así como da riqueza, a veces su beneplácito es que nosotros tengamos pobreza también. Y por eso es que Habacuc dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo, ¿no? Yo alabaré a Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, más allá de la situación que me toca enfrentar a mí, tener la seguridad que incluso la pobreza puede ser un recurso divino, no solamente la riqueza, ¿no? Porque Abraham, si bien tuvo riqueza, esa generación que vino y que fue 400 años esclavo, tuvo que estar en pobreza para estar, digamos, preparada para ser libre, ¿no? Entonces, creo que me llama la atención eso, ¿no? Cómo Dios usa ambos cometidos. Muy bien, así es. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y ya vamos con la última pregunta. Ya, verdad que el tiempo, ojalá pudiéramos estar muy toda la noche, pero ya el tiempo también va pasando. ¿Es correcto interpretar que esta inestabilidad, ¿verdad? Social, esta diferencia social entre rico y pobre, esta amenaza, ¿verdad? Que había allí, podríamos interpretarlo y llevarlo ahora a nuestra iglesia
y decir que la Iglesia Adventista debería involucrarse más en un evangelio social, así como lo están haciendo otras denominaciones cristianas? Yo creo que una acción debería llevar algo más para que haya una reacción. No sé si me logro explicar un poco. Y en este caso, al nosotros realizar acciones sociales o actividades sociales, eh, tiene que haber una parte del Evangelio ahí. ¿Por qué? Porque me recuerda mucho a un versículo que, si no me equivoco, está en Mateo 4:4, dice, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Es que, claro, nosotros podemos ayudar a las personas, pero el beneficio que le estamos dando es un beneficio físico, mental, pero lo que realmente puede ayudar a esa persona, no solamente por un momento o por un sentimiento, sino o una emoción, sino para algo eterno, que es la mejor bendición que nosotros podemos darle a esa persona y es lo mejor que nosotros podemos entregarle a alguien, que es el amor de Dios, es también ir acompañado del Evangelio para que se pueda cumplir este versículo de que no solamente vivirá de pan no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso creo yo que es bueno que siempre realice nuestra iglesia. Bueno, sí, también comparto el pensamiento de Alexandra. Pues Dios nos ha dado un evangelio no para ser antisocial, ¿no? Sino un evangelio justamente para llevarlo a toda tribu, nación, lengua, pueblo. Es el cometido que tenemos de la predicación del evangelio eterno. Sin embargo, pues lamentablemente el concepto de igualdad a nivel sociedad realmente podemos decir que transgrede de mil y una formas los principios bíblicos claramente delineados por la palabra de Dios. Y creo que ahí está el problema, porque acá se menciona, ¿no?, que hay muchas iglesias cristianas que se han involucrado en esto, ¿no? Y se han involucrado tal vez con una finalidad buena, porque no podemos llegar y decir, bueno, yo conozco el corazón de las personas, ¿no? O sea, puede ser que con una finalidad buena ellos han querido mezclar, ¿no?, ciertas políticas con sus ideas y todo, ¿no? Pero, ¿realmente hemos sido llamados a eso? ¿Realmente la gran comisión que Jesús le dejó a sus discípulos fue armar partidos políticos, movimientos sociales, eh, andar defendiendo ideas y posturas políticas, digamos, ¿no? Porque ya las ideologías que se están presentando hoy en día, incluso dentro de un marco cristiano, son totalmente, no sé cómo decirlo, porque realmente van en contra realmente de la palabra de Dios. Entonces, de que realmente el evangelio tiene que ser un evangelio que va a impactar a la sociedad, sin duda. Si no, no cumplimos el cometido del evangelio. Pero de que realmente también lo que se está haciendo hoy en día por medio de la filosofía, por medio del humanismo, por medio incluso a veces, no quiero mencionar mucho, ¿no?, pero incluso de ciertas áreas de las ciencias, de la psicología, también pueden llegar a destruir el modelo divino y el plan de Dios de acuerdo a como está escrito en su santa palabra. Amén. Quisiera leer una cita para poder colocar, como se dice, todo en un fundamento y en un orden, porque sabemos que el trabajo social y poder ayudar a nuestro prójimo también está dentro de la ecuación, pero siempre hay que poner todo en un orden. Esta cita la encontramos en
manuscrito número 10 del año 1905. Ellen White escribe: no hemos de permitir que nuestra atención se desvíe de la proclamación del mensaje que nos ha sido dado. Durante años se me ha indicado que no hemos de prestar atención a cuestiones no esenciales. Hay temas de la mayor importancia que han de ser tenidos muy en cuenta. Es decir, he escuchado muchas veces este tema del evangelio social, pero debiéramos hacernos este cuestionamiento y esta reflexión. ¿Acaso el evangelio eterno no es un evangelio de amor y por lo tanto es un evangelio de amor a toda la sociedad? El mensaje de los 3 ángeles, ¿no es acaso un mensaje social? Cuando nosotros cuestionamos y empezamos a llegar al fundamento y al fondo de esto, el mensaje de los 3 ángeles tiene por objetivo preparar a un pueblo para la venida de nuestro Salvador, para que pueda encontrarse, ¿cierto?, con el Salvador, esté preparado para vivir un periodo de esta tierra sin intercesor. Y por lo tanto, el texto de Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo, cae justamente como el efecto que debe producir el mensaje del tercer ángel dentro del corazón humano. Dice: los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación. Podríamos decir, aquellos que reciben la luz del tercer ángel querían limitar las bendiciones solamente a esta iglesia, ¿cierto? Pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol, pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo contenido entre las tapas de un libro ni entre las paredes de una iglesia. No ha de ser sacada a la luz ocasionalmente para nuestro beneficio y luego guardarse de nuevo cuidadosamente debajo. Ha de santificar la vida diaria. Ojo, miren esta parte. Manifestarse en toda transacción comercial y en todas nuestras relaciones sociales. ¿Ok? En todo nuestro trato con el hombre debiera mostrarse el evangelio eterno. El verdadero carácter no se forma desde el exterior, es decir, tener que esforzarnos por hacer una obra social, por ejemplo, de amor. El carácter cristiano no se forma de esta manera para revestirse con él, no es externo, irradia desde adentro, ¿ok? Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser engastados en nuestro propio corazón, o el amor de Dios para poder entregarlo a otro primero debe estar dentro de nosotros, ¿cierto? Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, y aquí está el tema, pero nuestra piedad práctica es la que pone el relieve la palabra de verdad. El problema es que hoy en día tenemos que esforzarnos por hacer actos de amor, ¿cierto?, a la sociedad, porque parece que es más teórico y no es práctico. Entonces, por ahí hay que poner un énfasis de evangelio social y no entendemos que el evangelio eterno trae por consecuencia que amemos a nuestros prójimos como Cristo nos amó a nosotros. Ese es el mandamiento de Jesús. Miren, otra cita. Quien se acerca a Cristo no necesita esforzarse por brillar. Al contemplar al Salvador, capta los divinos rayos del sol de justicia y no puede evitar brillar. La luz que está en él brilla con rayos claros, relucientes por medio de las palabras y las obras de justicia. Y aquí quiero decir, ¿cuáles eran las obras de justicia de Jesús? En nuestro ejemplo, como decía claramente Alexandra, venía a sanar, ¿cierto? Venía a curar, a asistir, traer el año de buena voluntad, ¿cierto? El año de jubileo, de buena voluntad, a visitar a los encarcelados. Este es el poder que tiene el evangelio eterno cuando se recibe, cuando se recibe la justicia de Cristo, que es la única solución para todo. Entonces, además de nosotros predicar el evangelio eterno, tener que decir esta expresión, el evangelio, tenemos que llevar un evangelio social. Técnicamente me suena un poco extraño,
porque estaríamos diciendo que el evangelio eterno no es un evangelio que trae el amor, el derramamiento del amor de Dios al mundo. Entonces, creo que el problema no es que el evangelio eterno no esté impregnado del amor, del amor de Dios, sino por el contrario. Tenemos que limpiar las vasijas, dice, ¿cierto? Limpiarlas de todo lo que está entorpeciendo, levantar nuestras vasijas para poder recibir estas lluvias de bendiciones del Señor, para que puedan llegar a otros. Cuando nosotros ponemos en balanza todas estas cosas y en un correcto orden, ¿cierto? Poniendo unos sólidos fundamentos, podríamos decir que ni tendríamos que hacer campañas, ¿cierto?, sociales, porque cada adventista del séptimo día estaría comprometido con ayudar a su prójimo, ¿cierto? Podríamos hablar de quizás coordinar esfuerzos para algunas obras mayores, pero el mensaje del tercer ángel tiene el poder implícito de poder llevar la gloria de Dios al mundo, para que ilumine al mundo por completo. Así es, muchas gracias, Yerick. Muy bien, estamos ya casi ya por terminar. Muchas gracias a cada uno de ustedes por los comentarios que han hecho. Vamos rápidamente a saludar aquí a quienes nos están viendo. Acá veo a Moisés Vélez, veo a nuestra amiga Andrea Barranca, a Godfrey, a Esther, que nos saluda ya de Mérida. Así que queremos también saludarlo a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Y gracias por seguirnos, ¿verdad?, en cada una de nuestras transmisiones. Muy bien, muy cortito, 30 segundos. Lo que más le gustó de la lección y se lo quieren mostrar ahí a los jóvenes que están en pantalla. Bien, lo que más me gustó de la lección, y creo que el aprendizaje como tal, que es mejor como nosotros como seres humanos fijar siempre nuestros ojos en Cristo, al igual que la historia de Pedro en medio de la tempestad, y no en lo terrenal, porque bien como decían nuestros compañeros, el Señor dice que todo después viene por añadidura, pero no por eso vamos a dejar de hacer nuestra parte, ¿ya? Pero sí que eso no sea lo que realmente no nos deje descansar, que nos quite el sueño. Porque la verdad es que nada se compara a lo eterno, al regalo de la eternidad que nos va a dar nuestro Señor y a su compañía en el cielo. Así que eso. Bien, yo personalmente, pues más que nada, hacer un llamado a los jóvenes, ¿no? Porque hablamos dos temas que por ahí son temas actuales por los cuales los jóvenes se ven muy tentados, ¿sí? Uno es el dinero, que no es tanto el dinero en sí, sino lo que se puede hacer con el dinero, y realmente eso sí, pues les llama mucho la atención a los jóvenes. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Eso yo te preguntaría, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? Porque ahí está tu tesoro. El Señor Jesús lo decía, ¿no? Entonces, una es esa, ¿no? Reflexionar realmente cuáles son nuestras motivaciones. Y otra, respecto a la parte social, es que realmente Dios tiene un mensaje hermoso para este tiempo. El mensaje de la cruz, ¿sí? Que está ahí como centro del mensaje del tercer ángel. Entonces, pues a veces nosotros decimos, mensaje del tercer ángel es profecía, mensaje de la cruz es salvación. No, en realidad es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, nada más que con un énfasis distinto, ¿no? A la luz del lugar santísimo, pueblo adventista, ¿no? Y esta es la misión que tenemos, de ir y predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Jóvenes, pongámonos la mochila, pongámonos la mochila. El Señor quiere hacer un gran cometido con nosotros y realmente si estamos dispuestos, el Señor nos va a usar. Amén. Cierro con Isaías capítulo 58, versículos 7 y 8. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Les dejo de tarea Isaías capítulo 58. Léanlo, acéptenlo. Este es el poder del verdadero evangelio. ¿Estás muteado? Ya, ahí sí. Ya, muchas gracias a cada uno de ustedes entonces por seguirnos hasta acá, y Nicolás también nos saludó esta noche, así que
queremos invitarlos para que sigan estudiando su lección de escuela sabática, ¿verdad? Está muy, muy buena el libro de Santiago, síganlo estudiando, profundícenlo, convérselo, sigan comentándolo, porque el Señor a través de su palabra quiere mostrarnos grandes cosas. Estudien este tema porque es muy importante, sobre todo para este tiempo. Muchas gracias, entonces queremos darle ahí a Alexandra, ahí Eric está mostrando, también a Rodrigo, ahí Jerry, ¿verdad? Muchas gracias a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, y también a quienes nos siguen y también a quienes nos verán a través de la repetición de la transmisión, ya sea en el canal de GYC o en el canal de Espacio Joven. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo Inversa en Español. Chao, chao, cuídense.